Sus temas son diversos y muy valiosos debido a su rico contenido y la forma como lo proyecta. Ha escrito artículos en diversos periódicos y revistas de ejecutivos. Actualmente entrena a ejecutivos, vendedores y empleados de 52 empresas multinacionales. Damas y caballeros, queda con ustedes Gildardo Avendaño. Mis queridos amigos, estamos en su programa Líderes en Acción. Les saluda Gildardo Avendaño. Estamos en vivo con cobertura a 11 países y el día de hoy vamos a hablar de la influencia de un líder empresarial. Tengo como invitado al ingeniero Dagoberto Santiago Toledo. Ingeniero de profesión, ingeniero aeronáutico, tiene una maestría en ciencias administrativas. Y este señor es un verdadero experto en temas de seguridad. Su puesto actual es director corporativo de una de las empresas más reconocidas en el mundo, como lo es PepsiCo. Pero lo hemos invitado precisamente para que platiquemos de cómo se genera la influencia de un líder en este tipo de organizaciones tan grandes, donde todos los días viven diferentes situaciones, diferentes crisis, diferentes emergencias, y él tiene que tomar decisiones. Bienvenido, Dagoberto, un placer tenerte aquí. Además, déjenme comentarles, es tan bueno este hombre que es invitado a dar conferencias continuamente en diferentes foros nacionales e internacionales. Por eso es un honor y un placer tenerlo como nuestro invitado. Oaxaqueño de nacimiento, como diría yo, un paisano admirado, talentoso, profesional y reconocido en el medio como líder en seguridad. Cuéntanos un poquito de tu vida, Dagoberto, cómo te fuiste preparando. Platícanos de tu familia, de tus hobbies, de tus pasiones, para que la gente te conozca. Gracias, Lado. Gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Y sí, efectivamente, oaxaqueño de corazón también. Nací hace 56 años en un pequeño poblado al sur del estado de Oaxaca. Se llama San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Y bueno, pues desde temprana edad salí de casa a estudiar. Es una población muy pequeña, por lo mismo limitado con pocas escuelas. Así que a los 18 años salí a la población de Juchitán, Oaxaca, donde estudié la preparatoria, egresé a los 18 años. Y posteriormente me vine a la Ciudad de México, donde continué mis estudios superiores. Fue ahí donde estudié en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en el área de Ingeniería Aeronáutica, donde cursé mis estudios de Ingeniería Aeronáutica. Soy de la generación 79-84 y efectivamente posteriormente continué mis estudios en la misma Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Comercio y Administración, donde cursé los estudios de maestría en administración. Entonces, a él lo conocí cuando representaba como una organización muy fuerte como la farmacéutica GlaxoSmithKline. Fue muchos años gerente de seguridad. ¿Cómo te metiste a la seguridad, Dagoberto? Pues una larga historia. Uno a veces es parte de cómo se mueve tu historia. Y yo cuando egresé como ingeniero en aeronáutica, tuve la fortuna de encontrar un trabajo en el primer lugar donde busqué. Salí un día caminando de mi departamento y camino hacia el aeropuerto. Encontré la primera empresa que vi saliendo de la estación del metro. Y casualmente, después de ciertos trámites, fui contratado y entré a servicio de la navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, CENEAM, es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entré a trabajar ahí y estuve 5 años como diseñador de procedimientos terminales y de vuelo, diseñador de rutas aéreas, en un tema eminentemente técnico, en un tema donde pues era un entrenamiento que cursé con la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, y muy cómodo, buena experiencia, un tema eminentemente técnico. Y después de estar ahí en CENEAM, por la misma relación que tenía con los pilotos de líneas aéreas, con las fuerzas aéreas,
pues fui invitado a trabajar como asesor en el gremio de pilotos aviadores. Estuve en el Colegio de Pilotos Aviadores de México, estuve 2 años ahí, y fue ahí cuando en mi contacto con la aviación, pues estuve envuelto en algunas investigaciones de accidentes aéreos, y me fui involucrando en temas de la seguridad de la aviación, y de la seguridad de la aviación a la seguridad aeroportuaria, y posteriormente, después de estar en el Colegio de Pilotos, me invitaron a trabajar en la Compañía Mexicana de Aviación. Estamos hablando allá en el 90-98, sube 8 años, y como jefe de seguridad de Mexicana Aviación, pues ya de lleno metido en temas de seguridad aeroportuaria, aérea, ocupacional. Posteriormente me fui a laborar a GlaxoSmithKline, justamente donde nos conocimos, Gil, donde tuvimos oportunidad de interactuar. Estuve 11 años en la farmacéutica siguiendo temas de seguridad y más metidos en aspectos de la parte de security, en la parte de seguridad, digamos, patrimonial. Y posteriormente me invitaron a trabajar a PepsiCo y sigo ya de lleno en el tema de protección patrimonial. Así que es un tema apasionante, muy demandado hoy día en nuestro país, cuando hoy enfrentamos pues una serie de eventos en el país de temas pues, que tienen que ver con temas difíciles de secuestro, robos, extorsión, en fin, todo eso que escuchamos todos los días en las noticias. Así que pues prácticamente ya he dedicado de tiempo completo a temas de seguridad civil. Así es. Eso es un verdadero experto, porque imagínense nada más representar una organización de este tipo, donde todos los días tienen que vivir diferentes situaciones de emergencias, de crisis, donde se tienen que tomar decisiones acertadas, donde tienen que proteger a diferentes ejecutivos, altos ejecutivos, donde, decirlo así, PepsiCo se integró, porque ahorita posiblemente nos pueda decir qué empresas son las que se integran como grupo PepsiCo, donde es Frito-Lay, donde es Gamesa, Sabritas, toda la parte que tiene que ver con Quaker, Sonrix, la parte de dulces, y es todo el grupo de México, ¿no? Y hay una división aparte, que es la de bebidas. Yo estoy en la división de alimentos. Okay. Y quiero entender que como grupo, pues cada grupo es un reto, es un desafío, son administraciones separadas, o cómo se maneja la seguridad corporativa en este tipo de organizaciones. Bueno, PepsiCo México Food es una organización de alrededor de 45,000 empleados. Tiene estas 4 grandes áreas, digamos, Sabritas, toda la parte de snack, Gamesa, galletas, la parte de dulces, que es Sonrix, y la parte de Quaker, que es toda la parte de alimentos. Esas 4 áreas, esas 4 divisiones de negocio. La parte de seguridad corporativa es una función que atraviesa todas las áreas de negocio, y damos apoyo a la parte de operaciones, donde la compañía tiene 17 plantas también, alrededor de 300 centros de distribución en el país, y sobre todo alrededor de 20,000 rutas de reparto. Este tipo de actividades, pues sí, para nosotros es un reto, porque pues trabajamos en todas las áreas del país, en todas las zonas geográficas, zonas que, por cierto, de alto riesgo, algunas de ellas, algunos estados del país que representa un reto operar, y pues estamos al pendiente trabajando con todos los equipos. Tengo un equipo que me apoya para poder a su vez desplegar una serie de entrenamientos a nivel nacional para dar seguridad a nuestros empleados, que es nuestra prioridad, ¿no? La seguridad a nuestros empleados, a nuestros ejecutivos, y por supuesto proteger el negocio. Claro. En los rankings ejecutivos en México, Dagoberto Santiago, déjame decirlo, es uno de los hombres más cotizados en México. Por la experiencia, por el conocimiento, por el manejo de las situaciones que enfrenta, creo que es el más buscado. ¿O qué podemos decir de esa experiencia que tienes, Dagoberto? Pues mira, aquí yo muy contento trabajando en la compañía, con ya 5 empresas por las cuales he cruzado. He aprendido un poco de la parte de seguridad aérea, trabajar en la parte farmacéutica, y ahora trabajando también en una empresa de consumo. Por supuesto que estamos aquí muy contentos, colaborando, aportando también para otras organizaciones. Trabajo de una forma, digamos, altruista con la OSAC, la Overseas Security Advisory Council, de la Embajada de Estados Unidos. También trabajamos para AmCham, la Cámara de Comercio Americana.
y pues colaborando también con nuestro conocimiento con otras instituciones del sector de seguridad, pues poniendo nuestro granito de arena para mejorar la seguridad en nuestro país y en nuestras empresas. Es lo que estamos haciendo y lo hacemos con mucho gusto. Claro. Y lo que acaba de comentar, el ser socio activo y que forma parte del comité de American Chambers, de la USAC, también es socio de ASIS, eso le permite precisamente que muchas empresas, que muchos directivos, que muchos líderes lo inviten a dar conferencias y en diferentes organismos nacionales y transnacionales, ¿no? Cuéntanos esa experiencia de que ahora das conferencias. Bueno, desde que te conozco te invitan constantemente a dar conferencias en temas de seguridad. Así es, efectivamente hemos participado en diferentes organizaciones como ASIS, OSAC, AmCham, con la Cámara de Comercio Británica, con empresas como American Express que me han invitado, como el Grupo Val, en fin, muchas empresas en las cuales de forma altruista vamos y cooperamos entrenando ejecutivos en temas de seguridad y actualmente estamos dando algo que estamos introduciendo mucho en la compañía, que es el tema de cultura de la legalidad, que es un tema en el cual creo mucho en que como país tenemos que trabajar fuerte en este tema, realzando los valores. Y por cierto, el próximo lunes 30 de este mes, octubre, daremos una charla en la VM, en la que está aquí en Tlalpan, una conferencia sobre cultura de la legalidad, que estamos como empresa también contribuyendo a la sociedad a formar a ciudadanos con una sólida cultura de la legalidad que promueva un cambio en el país en la parte legal. Así que encantado de dar estas charlas. Por supuesto que también doy otro tipo de charlas que tienen que ver con manejo de crisis, con planes de continuidad del negocio en las empresas, con temas de seguridad corporativa, con temas también que tengan que ver con la protección patrimonial, en fin, con todos estos temas que están ligados a la seguridad, ligados al mundo corporativo, todo lo que tiene que ver con protección de bienes, de personas. En eso nos estamos dedicando a dar este tipo de entrenamientos para mejorar la seguridad para los empleados de las empresas. Claro, y como él lo comentó, de una forma altruista, sin fines de lucro, el Señor se da el lujo de disfrutar esas conferencias. Si tú, amigo empresario, amigo emprendedor, tienes necesidad de tener una conferencia y quieres un verdadero profesional, no te va a costar, te va a ayudar. Eso es lo interesante que tiene este señor. Por eso es un verdadero líder empresarial, es un líder de opinión. Muchos de los grandes corporativos, los gerentes directivos de diferentes corporativos, siempre andan pidiendo su apoyo, los comentarios, sus sugerencias, las aportaciones, los escenarios. Y como él lo ha comentado, da conferencias de manejo de crisis, de planes de continuidad del negocio, el desastre en caso de un evento fortuito que no le da continuidad a ese negocio. Toda esa experiencia que vive todos los días en su organización lo plasma ahora en pro de diferentes organizaciones. Pero pues, quería entrar al tema y aquí el tiempo me lo está pidiendo y todo eso, porque hay muchas cosas que debe de saber tú, amigo empresario que me estás viendo, amigo emprendedor. ¿La seguridad es un buen negocio, Dagoberto? Mira, no quisiera verlo como un negocio. Algunos hablan de que es un mal necesario. La seguridad es algo que desafortunadamente que las empresas, las personas, conforme crecen, conforme evolucionan, conforme se desarrollan, pues también los riesgos viajan en forma paralela a la prosperidad. Y nosotros nos dedicamos a cuidar a todas esas cosas que son prósperas. Viajamos al lado de ejecutivos prósperos, al lado de negocios prósperos, y nuestra función es protegerla. Bueno, pues nuestro trabajo básicamente está orientado, como he repetido muchas veces, a proteger a lo más valioso de las organizaciones, que es su gente. Y nosotros entrenamos a la gente a cómo actuar ante diferentes escenarios de riesgos. A los ejecutivos también les enseñamos al manejo de su perfil, al manejo de todo lo que tenga que ver alrededor de sus negocios y alrededor de sus familias y de sus personas. Así que
Ese es el trabajo que nosotros hacemos. También planteamos a las empresas planes que les permitan que ante cualquier fenómeno realmente catastrófico, pues cuenten con planes de continuidad del negocio que le permita que ante la peor situación la compañía no erosione sus ventas, que la compañía se mantenga en el mercado, que tenga planes robustos para que ante cualquier escenario pueda sobrevivir en los peores momentos. Así que eso es lo que hacemos. Tenemos toda una metodología de análisis de impacto al negocio por riesgos, planteamos opciones, alternativas, de tal forma que mantengamos siempre presencia del negocio ante cualquier circunstancia. Así es. Vean lo amplio que es el tema de seguridad, porque a veces cuando se habla de seguridad se refiere que son aquellos que solamente manejan guardias de seguridad, ¿no? Y la seguridad es muy amplia. La seguridad tiene que ser un plan estratégico que se aplica para el crecimiento y apoyo del negocio. Entonces, aquí, amigos emprendedores, a veces cuando ustedes quieren poner una empresa de seguridad, únicamente se enfocan a la parte de tener guardias. Y ese es, ¿qué porcentaje le pondrías? Pues es una parte muy pequeña realmente, quizás te ocupa el 5% de tu tiempo el tema de los guardias, ¿no? Hoy día se habla más de temas de inteligencia en los negocios, cómo proteger al negocio, cómo apoyarte también de la tecnología en la parte de seguridad. Es una demanda creciente el uso de la tecnología en seguridad, desde circuito cerrado, que es lo más común ya, sistemas satelitales de monitoreo de las unidades, pero también el monitoreo de redes sociales. Hoy día nosotros que vivimos en ambientes en donde hay violencia, pues es importantísimo monitorear las redes sociales para conocer lo que está pasando, tratando de acercarnos al tiempo real para poder interactuar con los vehículos, con las personas, con el negocio que esté cercano al punto donde se encuentra la violencia y que podamos tomar medidas reactivas para evitar un problema mayor. Así que la tecnología para nosotros es importante, es fundamental. El monitoreo de redes sociales, el monitoreo de la prensa, el monitoreo de una serie de variables de información pública. Generalmente el 80% de la información de inteligencia proviene de redes sociales, así que hacemos un gran uso de todo lo que es la información que proviene de redes sociales. Así es. Trabajar en seguridad corporativa es un verdadero reto, debe tener mucho conocimiento de cómo funciona el negocio, es decir, el conocimiento integral del negocio. Por el otro lado, debe de mantener unas buenas relaciones para que minimice el impacto, como le dicen, el impacto consecuencial. Entonces, este hombre está perfectamente relacionado tanto con autoridades del gobierno como profesionales, asesores, consultores. Entonces, conocimiento integral del negocio, buenas relaciones, pero lo más importante, y es lo que tiene este hombre, es un líder. Un líder que puede vender sus ideas a la alta dirección para la toma de decisiones. Ese es Dagoberto Santiago. Él es, como lo comentamos, director corporativo de seguridad de PepsiCo, una de las organizaciones más reconocidas en el mundo, y por lo que vive todos los días, su experiencia simple y sencillamente es vasta. Cualquier situación que se presente, él tiene la solución. Regresamos después de unos comerciales. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Continuamos en Líderes en Acción con el ingeniero Dagoberto Santiago Toledo, director corporativo de seguridad de Grupo PepsiCo. Entendemos que en muchas ocasiones, en muchas empresas, la seguridad no es lo más importante. A veces no saben cuáles son los roles y responsabilidades. No existe un job description y esto a veces lo palpamos porque cuando entrevistan a un directivo, a un gerente, a un coordinador, supervisor de seguridad, a veces los altos directivos, incluyendo a la parte de recursos humanos, no saben ni qué preguntarle porque no saben cuál es su rol. Y pensamos que es cuidar la puerta, supervisar o coordinar a los oficiales, tener un centro de monitoreo para que esté ahí todo el tiempo y que no pase nada. Y no, es un gran reto la seguridad de México, porque la seguridad es el que tiene que dar el apalancamiento para que los negocios sigan funcionando. Porque si lo trazamos a negocios reales, al cliente no le importa que si tu camión está custodiado, que si tiene GPS, que si está monitoreado, que si tiene un guardia. Lo que le importa es que cuando busque el producto esté en el lugar donde siempre lo encuentra, porque si no lo encuentra, entonces buscará la competencia y entonces el negocio perderá clientes. Y aquí lo que me gustaría preguntar al ingeniero Dagoberto Santiago es que nos dé diferentes ideas, recomendaciones, tips para aquellos profesionales de la seguridad para que vendan, porque obviamente él estar en una gran organización y después de toda la experiencia acumulada y que ahora sí que los procedimientos políticos, requerimientos, a ver, recibe el apoyo de su corporativo y los mismos directivos apoyan a Dagoberto para que la seguridad se aplique. Eso es muy diferente, estar en una posición como la de él. Pero antes hay que trazar un largo camino que es difícil de entender. ¿Qué nos puede recomendar o qué les puede recomendar tanto a los empresarios que nos ven como a aquellos que se dedican a la seguridad? Así es, Gil. En verdad es que la seguridad es una función estratégica dentro de las organizaciones. Y se dice que solamente los países desarrollados son los que invierten más en la prevención. La prevención es fundamental en tu organización. Y creo que es donde tenemos que trabajar mucho. Es la etapa más importante en cualquier organización, es trabajar en todos los aspectos de prevención. Prevención de riesgos, prevención de accidentes, prevención de pérdidas. Así que lo primero que tenemos que hacer es, primeramente, documentar dentro de una organización todo lo que simbolizan las pérdidas por temas de la seguridad. Y es un trabajo que tenemos que hacer, arrastrar el lápiz, documentar todas estas pérdidas para que después podamos
preparar propuestas que tengan claramente una visión empresarial, que responda a las necesidades del negocio, en donde realmente pueda uno demostrar que con el costo-beneficio de un proyecto te pueda justificar esas pérdidas que tú estás teniendo. Es decir, tenemos que estudiar claramente cuáles son todas las necesidades que tiene el negocio, porque tampoco todo es pérdidas monetarias. Hay temas que son incuantificables y que también tenemos que poner en perspectiva para poder evaluar todos los riesgos que tiene una organización. Así que lo importante es conocer perfectamente bien a qué riesgos está nuestro negocio. Cada rubro de negocio, una farmacéutica, una industria aérea, una industria de consumo, una industria petrolera, cada una de todas las industrias tienen riesgos inherentes a la actividad que se dedican las empresas. Así que tenemos que conocer perfectamente sus riesgos para saber cuáles son los problemas que vamos a enfrentar. Si tú no conoces el negocio en el cual tú estás trabajando, pues difícilmente vas a conocer a qué riesgos vas a enfrentar. Así que lo primero que tenemos que hacer es trabajar de cerca con todos los ejecutivos de la compañía para conocer las necesidades que tienen, los problemas que enfrentan, acercarte a ellos para, en función de ese conocimiento del negocio, tú puedas ofrecer el apoyo que requiere la organización, dándole los mejores beneficios para que puedan llevar a cabo la seguridad y que puedan llevar a cabo las operaciones de la mejor forma. Entonces, yo creo que la primera recomendación es conocer perfectamente el negocio para poder recomendar la adecuada medicina para la operación. Así es. Ahora, convencer a los altos ejecutivos de que se implementen planes y estrategias de seguridad es un reto que hay que tener cualidades y habilidades de liderazgo para que puedas influir sobre ellos, ¿no? Así es. ¿Qué cualidades son las que tú Así es, bien recomiendas? difícil porque los ejecutivos, los presidentes de las compañías, los directores generales, pues son personas inteligentes, son personas que están ahí por su conocimiento del negocio, por su conocimiento en general, y pues eso hace mucho más difícil poderlos convencer. Pero también eso es muy bueno porque gracias a esa inteligencia que ellos tienen, pues pueden comprender perfectamente cuando uno pone en perspectiva todos los riesgos que tiene el negocio. Y pues bueno, después se trata de justamente reducir esos riesgos. A los riesgos tienes tres opciones. Eliminarlos, que sería lo mejor, pero muchas veces es complicado eliminar los riesgos, pero también los puedes reducir, que es otra opción que tienes como experto en seguridad. Si no lo puedes eliminar, lo puedes reducir, y si no lo puedes reducir, también los puedes transferir. Ajá, y hay muchas formas de cómo poder transferir los riesgos, desde a través de seguros, desde a través de tú realizar algunas acciones en tu empresa para evitar tú ser víctima. Podrá ser otro, desafortunadamente, pero tú te proteges para que tú no seas blanco de la delincuencia. Entonces hay varias formas, varias estrategias de cómo podemos nosotros eliminar, reducir o transferir estos riesgos en la organización. Por supuesto, algo importante es también convencer de que se necesita invertir en tecnología, en gente preparada, en entrenamientos, en muchas otras cosas más para poder tener estas tres opciones que tenemos, ¿no? Así que es importantísimo poner números, poner datos, trabajar en planes, y seguramente cuando tú esos planes lo comentas y lo platicas, seguramente cuando están bien justificados, cuando están con una sólida herramienta de proceso, seguramente vas a tener los beneficios de una autorización. Así es. También debemos recordar que la seguridad es un intangible, a veces difícil cuantificarlo o decir que si ponemos un sistema, por ejemplo un GPS, eso va a evitar totalmente que no haya robos de transporte. Y resulta que inviertes $1 millón en poner GPS a todas las unidades y al siguiente día te roban 2. Y entonces dices, no, que no iba a haber. Ese es el gran reto de seguridad. Entonces, como intangible que es, hay que saberlo vender. Y este señor, simple y sencillamente, lleva 7 años en este grupo
en Grupo PepsiCo, imagínense nada más la influencia que tiene para convencer a los altos directivos, a los medios y a los operadores, a los de producción, ¿cómo le llaman ahora? Operaciones. Sí, en grandes organizaciones les dicen aliados, asociados, ¿no? Pero la gran cantidad que tiene este grupo, verdaderamente se necesita un líder empresarial, y es el caso de Dagoberto Santiago. Primero, está convencido de lo que está haciendo, se está preparando constantemente, pertenece a diferentes organizaciones, participa constantemente, hace situaciones, digamos, simulaciones de manejo de crisis con diferentes colegas, compañeros, pero esto le ha llevado precisamente a que sus planes y estrategias estén bien cimentadas en la organización. Y cuando están convencidos los de arriba, los demás se mueven. Como dice una frase de un chino, cuando la cabeza se mueve, la cola se mueve. Y eso es lo que está pasando en esta empresa. Pero síguenos platicando, porque aquí nuestros amigos lo que quieren es tener ideas de un líder empresarial como lo eres tú, de cómo pueden influir en los demás para que se apliquen planes y estrategias de este gran reto, de este gran producto que se llama seguridad. Porque a veces nos ven como un mal necesario, nos ven como un centro de gastos, pero el gran valor que genera seguridad verdaderamente es grande. Sí, así es, efectivamente. Algo sumamente importante es crear un Security Business Plan, un plan de seguridad del negocio. El primer error que cometemos la gran mayoría es hacer planes al corto plazo, planes para la siguiente semana. Y lo más importante cuando quieres hacer seguridad estratégica es planear en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Así que mi recomendación es planeen a largo plazo. Ese largo plazo algún día va a llegar. Y he tenido muchas experiencias en esto y me he dado cuenta que es importantísimo que cuando hables con la alta dirección siempre tengas esos tres escenarios. Las cosas urgentes que tienen que estar en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo. Porque en otras empresas, en las empresas que he trabajado, implementar tecnología pues cuesta mucho dinero, efectivamente, cuesta mucho dinero. Pero cuando haces un plan que te pueda llevar a conseguir el 100% de esta iniciativa en 5 años y lo planteas partido, dividido por el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo, se puede lograr, Gil. Se puede lograr porque si de golpe le planteas a un ejecutivo invertir $10 millones, $5 millones, $1 millón, el dinero que sea, dependiendo del tamaño de la compañía, de entrada te van a decir que no. Va a ser que va a ser complicado. Entonces, tienes que ajustarte a estos plazos para que en forma consecutiva tengas un derrotero, que tengas una estrategia perfectamente definida en el largo plazo y logrando resultados en el corto plazo. Ese es el gran error que tenemos muchas veces, que vemos en el corto plazo, y definitivamente si no tenemos este plan a largo plazo, no hay una definición de dónde queremos llegar. Entonces, vale la pena que eso, cuando hagamos el plan, lo pongamos en perspectiva a un largo plazo, ¿no? Así es. Y como dicen, nadie hace planes para fracasar, pero fracasa aquel que no tiene un plan. Todo es desarrollar planes y venderlos a la alta dirección. En estos tiempos, ahora sí que después del temblor del 19 de septiembre, algo que preocupa a los empresarios es el manejo de crisis, ¿no? Y no solamente por los sismos, también hay manejo de crisis pues, por contaminación de producto, por secuestro de un ejecutivo, desaparición de un empleado, un disturbio civil, un disturbio político, una serie de escenarios de lo que es manejo de crisis. Muchos directivos o empresas ahorita están preocupados por tal tema. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es un tema importantísimo, un tema. Protección civil es una pequeña parte de todo el universo de actividades que toca el tema de la seguridad. Y sí, efectivamente, después de estos sismos del 19, he tenido muchos contactos con muchas personas que refieren desde el comportamiento de sus empleados en el momento de la evacuación durante el sismo, y la gran mayoría de casos que escucho es un desorden, reconociendo ellos el desorden en su organización durante el momento de evacuación. En el caso nuestro fue una extraordinaria experiencia.
las personas saben perfectamente qué hacer y eso se logra con entrenamiento a la gente. Pero más allá de eso, que lo puedes lograr haciendo cultura en tu organización, entrenando a la gente en qué hacer, para que cuando ocurra la gente actúe justamente como los entrenaste. Así que esto es una pequeña parte, comento, pero el problema más grave es, porque también he conocido otras empresas que han tenido daños en sus instalaciones, en sus oficinas o en sus plantas, y eso es un problema más grave, que es otra parte de la seguridad y que tiene que ver con la continuidad del negocio. Porque si no tienen un plan de qué hacer si les pasa algo, si el edificio se cae, si la planta se quema, si el área del almacén sufre daños, se inunda, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes un plan alternativo para cada uno de estos escenarios, entonces realmente cuando tienes esa crisis, el problema es mucho más grave, porque el peor momento para planear es durante la crisis. Así que para eso sirven estos planes de continuidad del negocio, para que tú imagines el peor escenario y tengas planes alternativos. Es decir, si pasa un problema en tu línea 2 de producción, donde produces X producto, pues tienes que tener estudiado perfectamente ese fenómeno antes de que te ocurra, para que cuando te ocurra sepas, tengas una alternativa rápida, que puedas cambiar de proveedores, hacer una maquila, o rentar un equipo, pero que conozcas quién te puede rentar el equipo. Pero en fin, tienes que hacer muchos supuestos para que rápidamente puedas migrar a una opción previamente estudiada y que te reduzca realmente el tiempo de paro de línea, de paro de producción, de paro de ventas. Entonces eso es una parte estratégica en la organización que hay que trabajarla mucho, ¿no? Y a veces dirá uno, bueno, ¿de qué caso tiene estar pensando sobre si me vaya a pasar un escenario u otro escenario? Bueno, pues cuando pasan es cuando realmente encuentras el valor de toda esta planeación. Y esta planeación lo hacemos con un conjunto de gente profesional que se encarga de hacer estos análisis de seguridad del negocio y buscar las alternativas, planear estas salidas rápidas para poder rápidamente recuperar todo lo que es la venta y el negocio. Decía un alto ejecutivo, desarrollar un plan es plasmarlo en un papel y ojalá esos papeles se tornen amarillos de viejos y nunca los usen, porque cuando se usan es cuando se le da el verdadero valor de todo lo que has escrito ahí. Queridos amigos, estamos con el ingeniero Dagoberto Santiago Toledo, maestro en ciencias administrativas, director corporativo de seguridad de una de las empresas más reconocidas en el mundo, como lo es PepsiCo, y estamos hablando precisamente de la influencia de un líder. Regresamos después de unos comerciales. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola.
Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Continuamos con el ingeniero Dagoberto Santiago Toledo y estamos hablando de la influencia de un líder empresarial. Hemos comentado el gran reto que representa convencer a los altos directivos. Imagínense aquellos que están preocupados por la venta, por los resultados que les trazan, y de pronto llega el de seguridad a decirle hay que hacerlo porque tenemos diferentes escenarios. En muchas ocasiones dicen que no vaya a venir el de seguridad, pero cuando le ven el valor de que lo escuchan, pero lograr que te escuchen es un verdadero reto. Y habló también de los diferentes planes que debes de tener: un plan de continuidad del negocio, un Disaster Recovery Plan, que es plan de recuperación en caso de un desastre comercial, y el Business Plan, el plan que va a guiarlo para que cumpla con todos los resultados que espera la gran organización. Pero hablábamos de crisis, Dagoberto. Mucha gente está muy interesada en estos tiempos después del sismo del 19 de septiembre, que por cierto Juchitán, Oaxaca, donde estudiaste, donde creciste, se vio muy afectado, ¿no? Y suena como que crisis, bueno, pues tiembla y ahí vamos viendo qué hacemos. No, en las grandes organizaciones deben de tener un plan de manejo de crisis, tomar decisiones adecuadas basados precisamente en un documento previamente hecho acorde a las necesidades del negocio. Pero cuando hablamos de ejercicios de crisis, platícanos cómo se hacen, qué es lo que tiene que hacer una organización para tener un equipo de manejo de crisis, cuándo se activa, quiénes lo conforman, cuáles son sus roles, responsabilidades antes, durante, después, el post-mortem que le llaman en la crisis. Brevemente, platícanos, porque la gente yo creo que quiere saber un poquito de esto. Claro que sí. Bueno, cada empresa enfrenta diferentes escenarios de crisis. Recuerdo que cuando trabajaba en la industria aérea, de las cosas que entrenábamos con más frecuencia era, por ejemplo, las amenazas de bomba. Las amenazas de bomba en la industria aérea es relativamente común. Y si no tenemos un buen plan, si no tuviéramos un buen plan, pues realmente nos puede parar la operación con mucha frecuencia. Entonces, en el caso de los pilotos, de los sobrecargos, del personal de tierra, pues eran frecuentemente entrenados. A las personas que en ese tiempo trabajaban, por ejemplo, en la recepción, en el conmutador de las reservaciones, por ejemplo, que era un grupo muy grande, pues teníamos que tener perfectamente entrenada a todas esas personas que reciben esas llamadas telefónicas, en tener una hoja, cada quien en su escritorio. Había, no sé, 200 personas en esta área de reservaciones, tomando reservaciones en tiempo real, y todo el mundo tenía una pequeña hojita para tomar nota
en caso de una amenaza de bomba, pero eran entrenadas perfectamente sobre qué hacer, sobre el temple que hay que tener, y era importantísimo o es muy importante tomar nota de todas esas palabras claves que dice la persona que amenaza, ¿no? Porque pues parecería irrelevante ese tipo de cosas, pero de acuerdo a la información que ellos dan, uno puede decidir rápidamente qué hacer en el interior de la compañía como persona de seguridad. El hecho que te digan, hay una amenaza de bomba, hemos colocado una bomba en su avión y que va a despegar pronto, y te cuelgan, y si la persona que te toma ese recado y te pasa esa nota inmediatamente, y tú lo analizas, pues claramente ves que es una amenaza vaga, ¿no? Que es una amenaza sin ningún fundamento y no puedes parar los 100 aviones, que seguramente muchos de ellos están en vuelo, y es una gran responsabilidad tomar una decisión. Pero cuando alguien que toma la llamada y toma la llamada y te da mucho más detalles del mensaje de la persona que hace esa amenaza, y te dice, hemos colocado una amenaza de bomba a tal vuelo que va a tal destino, y que te da más información, pues tú como ejecutivo de seguridad tienes una gran decisión de tomar acciones porque tienes datos concretos sobre la amenaza. Y eso es una gran responsabilidad. Y tuve una enorme experiencia mientras trabajaba en la aviación con temas tan álgidos y que tienes que actuar con mucha velocidad. Entonces, la importancia de ese entrenamiento es fundamental en la toma de decisiones a todos los niveles. Pero también cuando trabajaba en la industria farmacéutica tuvimos otro tipo de escenarios, y sobre todo en el manejo de esos productos como la pseudoefedrina, que tiene que ver con temas que se asocian a drogas por el mismo carácter de la farmacéutica. Entonces también el cuidado y el manejo de todos esos productos en el manejo de crisis es importantísimo, y temas generales que enfrentan todas las empresas, como son los temas extorsivos, los cobros de derecho de piso, los temas de secuestros a empleados, a ejecutivos, cómo entrenar a los ejecutivos. Generalmente las corporaciones, todas, prácticamente las extranjeras y también las mexicanas, pues tienen todo un protocolo de cómo actuar, qué hacer, cuáles son los primeros auxilios, cómo apoyar a la familia, cómo apoyar al que está secuestrado, cómo interactuar con las autoridades. Y es todo un arte, ¿no? Es todo un arte para poder traer de vuelta a nuestro ejecutivo, a nuestro empleado, y todo ese tipo de temas, de respuestas, pues las puedes hacer bien cuando tú lo entrenas previamente, cuando haces un escenario, cuando simulas un escenario en un salón y tienes a todos los ejecutivos concentrados en el salón, pones el escenario y vas cambiando de acuerdo al paso de los días, simulas el escenario y vamos acordando acciones y decisiones que debemos de hacer para cuando pase. Y entonces, cuando esto lo practicas en un gabinete una y otra vez, pues fortaleces el músculo de la prevención, fortaleces el músculo de la reacción, y eso es lo que ayuda muchísimo a que también cuando ocurren ese tipo de cosas podamos ser exitosos y no tengamos pérdidas de vidas humanas en esto. Entonces es importantísimo el ejercicio. Claro, claro. Dice, o decía Robert McNamara, aquel famoso político americano, que entre más importante sea una empresa, un grupo, una persona, estará expuesto más a atentados. Y en una organización como la que tú representas, de muchos ejecutivos, de muchos empleados, de bien posicionado en el mercado mundial, ¿cómo es la vida de Dagoberto? Pues yo trato de llevar una vida lo más normal posible, como cualquier persona. Por supuesto que soy muy precavido en mi vida cotidiana, aunque hago prácticamente todo lo que tenga que hacer, pero sí me gusta manejar bajo perfil, ser discreto en mis comportamientos, trato siempre de estar en casa, con familia, asisto a pocos eventos masivos, y si lo hago con mucha precaución, simplemente por seguridad de mi persona. No tengo enemigos, eso espero, eso creo, pero tenemos mucho cuidado en nuestra persona, ¿no? Y es lo mismo que también cuando hablo con mis ejecutivos, es
tener una vida pues tranquila, de bajo perfil, discreta, y eso creo que nos ayuda muchísimo también para pues, no ser blanco de nadie, no llamar la atención, no exagerar en portar joyas, ni ser ostentoso, más allá de las cosas que tenemos que usar por temas de nuestro trabajo, ¿no? Pero no portamos joyas, no portamos prácticamente nada, y tratar de llevar una vida lo más discreta, lo más tranquila posible. Y el estrés que se vive en la organización por la responsabilidad, por el simple hecho de llevar la responsabilidad de diferentes grupos que conforman a PepsiCo, ¿cómo es? Pues sí, es algo que uno aprende a manejarlo, es un tema que nunca nos lo van a enseñar en ninguna escuela. Esto lo aprendes con el paso de cada una de las experiencias que te da la vida, que te va madurando, que te va endureciendo, pero es algo bien difícil de poderlo explicar, ¿no? Pero lo más importante de todas las experiencias que he cruzado, muchas de ellas es cosas increíbles, que los días, las horas pasan en una forma dramáticamente veloz, que no te das cuenta cómo pasa el tiempo en todas las crisis, y de repente sientes que ya pasaron 15 días, que pasó un mes, 2 meses, y la vida avanza muy rápido cuando tenemos crisis. Y difícil de poderlo explicar de otra forma porque no hay secreto. Yo creo que es parte de la experiencia que uno va ganando con el tiempo, porque solamente de esa forma la aprendemos, ¿no? Con la experiencia, con la madurez, de actuar con tranquilidad, con la cabeza fría ante momentos difíciles, y con la tranquilidad, con la aparente pasividad, porque por dentro también estamos como un huracán, con uranio en la sangre, pero pues es una emoción que aprendemos a manejar. Eso es algo que tenemos que aprenderlo con el paso del tiempo. Dagoberto Santiago tiene muchas cualidades de liderazgo, es una persona que siempre se está preparando, es una persona que siempre está aportando, está ayudando, es una persona que se maneja bien en los niveles ejecutivos, porque en estos temas de seguridad en muchas ocasiones muchos gerentes, directores no llegan a la alta dirección porque no se saben manejar, no se saben comportar o no piensan como los altos directivos. En el caso de Dagoberto, que me ha tocado verlo trabajar, es una persona que influye sobre ellos, fíjense nada más, que pueda influir sobre ellos, que le compren sus programas, sus planes, sus estrategias. Eso es lo que hace muy bien, lo hace muy bien, y por eso está posicionado, y ya lo había comentado, es uno de los hombres más cotizados, pero sin temor a equivocarme, es el mejor pagado en la seguridad en México. Imagínense nada más de qué personaje tenemos aquí, y para mí es un honor, un gusto tenerlo, platicar con él, que ustedes, mis queridos amigos, sepan cómo funciona la seguridad de un verdadero experto, que te dé ideas, que te dé conceptos, que te maneje algunos ejemplos, y espero que les haya gustado. Nos vamos. Te agradezco mucho, Dagoberto, que sigas teniendo mucho éxito. El día que tú decidas emprender, no sé, en 5 o 10 años, es más, ¿qué vas a hacer dentro de 10 años? ¿O cómo te visualizas rápidamente? Porque ya estamos en tiempo. Pues espero no trabajar tanto todavía. Espero jubilarme pronto. Yo creo que tenemos todavía 8 o 10 años más para trabajar, para seguir aportando a este país, para seguir aportando a las organizaciones, y poder seguir aplicando mis conocimientos en pro de México, en pro de las organizaciones, y con mucho gusto vamos a seguir aquí dándole duro. No hay oaxaqueño que no trabaje duro, que no cumpla su sueño, y yo soy víctima de mis sueños. Mucho éxito, Dagoberto. Muchas gracias, mis queridos amigos. Nos vemos el próximo lunes en Líderes en Acción. Les saluda Gildardo Avendaño. Gracias.